Hola, hola. Mm, Hola, bienvenidos a todos los que se han conectado. Gracias por hacerlo. Yo soy el doctor George y solo déjenme empezar a compartir mi pantalla. Listo, creo que está aquí. Muy bien. Espero que ya la vean. Por favor, si pueden confirmármelo en el chat. Por el momento, por cuestiones de logística, vamos a iniciar con el micrófono cerrado, pues todos, y al final vamos a dejar un espacio para poder hacer preguntas. Y pues empezar a hacer una charla. Desafortunadamente, Zoom no nos permite grabar más de 40 minutos, por lo que será muy rápido esto, muy breve. Espero ser lo más conciso en este tema y obviamente pues también dejar un poco abierto el tema para hacer próximas transmisiones y seguir hablando sobre este tema que es muy importante y que a mí me gusta y me apasiona, que es la diabetes. Y como pueden darse cuenta en las publicaciones que a veces comparto con ustedes en el WhatsApp o en el Facebook, pues bueno, es algo que me gusta compartir, del que me gusta hablar, porque desde mi punto de vista creo que todos debemos saber qué es esta enfermedad, los que no la padecemos, los que la padecen. Obviamente los familiares de las personas que lo padecen también deben de conocer el tema porque es muy importante para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes. Pero bueno, sin nada más que agregar, vamos a iniciar. Como pueden ver en el tema, hoy vamos a hablar de por qué me podría dar diabetes o por qué podría darme diabetes, mejor dicho. Y esto va a ser dos historias muy interesantes que les voy a empezar a contar en este momento. Y, y pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con dos historias. Esta es la historia de un hombre y una mujer. La mujer se llama Laura, que es una mujer de 35 años, una empleada de oficina que sufre sobrepeso y tiene un abuelo que vive con diabetes. Por el otro lado está Ricardo, que es un hombre de 33 años, conductor de Uber, que tiene sobrepeso y que se sabe que su papá vive con diabetes. Ahora bien, esto es nuestro día 1. En el día 30, desafortunadamente, Laura, agobiada por problemas con el hogar, por ejemplo, no puede pagar la renta de su casa, tiene problemas con su pareja y su único refugio es la comida y dormir. Por el otro lado, Ricardo dice no tener tiempo para preparar comida en su casa, también dice que no puede vivir sin el refresco, pero come todo lo que se encuentra en la calle. Desafortunadamente, Laura se da cuenta que al tercer mes ha subido 5 kilos en 5 semanas. Dice que no, que cuando inicia a comer no puede dejar de hacerlo. Esto puede ser un problema muy grave, que nos habla de un trastorno de la alimentación, una conducta alimentaria alterada. Y pues bueno, su amiga amablemente le dijo que fuera al médico para ver qué estaba pasando. Por el otro lado, Ricardo últimamente ha frecuentado y se ha dado cuenta que por las noches se levanta mucho a orinar, tiene mucha sed durante el día, tiene mucha hambre y su esposa también le comentó que debería ir al médico porque algo anda raro. Cuando llegan al doctor, ambos pacientes, el médico empieza a hacer su trabajo de investigador y déjenme que ingrese otra persona, muy bien. Y pues bueno, con Laura detecta que tiene una glucosa de ayuno de 120 miligramos sobre decilitro. Tiene acantosis nigricans, que es una coloración un tanto oscura en algunas zonas del cuerpo, como pueden ser el cuello, las axilas, los codos, la ingle.
Y pues bueno, en la historia que él hace, el médico detecta que durante su infancia Laura padeció obesidad. Solicita estudios complementarios porque él tiene una sospecha de que algo anda muy raro. Por el otro lado, Ricardo comenta que últimamente ha tenido cansancio excesivo y obviamente el doctor toma una glucosa casual y la glucosa es de 225 miligramos sobre decilitro, una glucosa muy alterada. Ricardo comenta que su madre actualmente también vive con diabetes. Y pues bueno, el doctor le hace una curva de tolerancia oral a la glucosa. Bueno, solicita este estudio y tenemos una glucosa de ayuno de 126 y una glucosa a las 2 horas de 200 miligramos sobre decilitro. Con esto el doctor sospecha que los dos pacientes pueden padecer diabetes o tener prediabetes. Para el quinto mes, que es cuando regresan los pacientes, los estudios de Laura, en este momento los encuentra alterados. Los estudios que le pidió es una curva de tolerancia oral a la glucosa, en la que se muestra una glucosa de ayuno de 126 miligramos sobre decilitro y a las 2 horas una glucosa de 210 miligramos sobre decilitro. Déjenme ver el chat. A ver, por favor, díganme si se escucha. Yo espero que sí. Pero bueno, a ver, vamos a continuar. Ahí quise. Muy bien, bueno, continuamos. Y pues bueno, en los otros estudios que viene, también el doctor pidió algo que se llama perfil de lípidos. Voy a acercarme un poco más el micrófono por si alguno de ustedes tiene problema para escuchar y espero que así mejore el audio. Tiene triglicéridos de 180 miligramos sobre decilitro y colesterol total de 250 miligramos sobre decilitro. Tiene una hemoglobina glicosilada de 8.0%. Y también el médico pidió algo que se llama insulina de ayuno, que tiene 16, y con esto pudo calcular un índice que se llama HOMA-IR o HOMA-IR de 4.9. Esto es con Laura. Ahora en la otra parte, Ricardo comenta que en las últimas 3 semanas ha bajado 2 tallas de su pantalón. En los estudios que le pidió el doctor tiene una hemoglobina glicosilada de 12%. Tiene una glucosa de ayuno de 180 miligramos sobre decilitro, muy alterada, tanto la hemoglobina glicosilada como la glucosa de ayuno. Tiene triglicéridos de 200 miligramos sobre decilitro y colesterol total de 280 miligramos sobre decilitro. El médico, como es un muy buen clínico y correlacionando la parte clínica con los laboratorios, él diagnostica diabetes en ambos pacientes. ¿Pero qué tipo de diabetes? Tipo 2. ¿Por qué tipo 2? En este momento les voy a empezar a explicar. La diabetes se clasifica a grandes rasgos en diabetes tipo 1, tipo 2, otros tipos de diabetes y diabetes gestacional. Estos son los 4 grandes pilares de la diabetes. Hablar de diabetes es muy grande y muy amplio el tema, por lo que debemos de especificar de qué estamos hablando. Para este tema estamos hablando principalmente de diabetes tipo 2 y ahorita les voy a decir por qué. Vamos a hablar primero o vamos a ver a grandes rasgos qué significa cada uno de estos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 se debe principalmente a la destrucción autoinmune de las células beta, que son productoras de insulina y que generalmente conduce a una deficiencia absoluta de insulina. Hasta cierto punto, esta enfermedad, diabetes tipo 1, hasta cierto punto se consideraba una enfermedad de la infancia, pero se ha demostrado que también los adultos pueden llegar a tener diabetes tipo 1. Vamos a ver el chat rápidamente. Tampoco se escucha. Vamos a ver qué está pasando. Yo veo que aquí está funcionando bien mi micrófono. Muy bien. A ver, vamos a ver quién está entrando. Saludos a todos. Gracias por conectarse. Y pues bueno. Perfecto. O sea, hubo un problema con la conexión. Eso a veces es muy frecuente. Puede pasar en muchos celulares que están conectados por vía Wi-Fi.
pero creo que son muy pocos los que tuvieron problemas para escuchar. Pero bueno, continuando. La diabetes tipo 2, que es de la que estamos hablando, principalmente se debe a una pérdida progresiva que no es autoinmune. ¿A qué me refiero con autoinmune? Es que cuando el cuerpo empieza a atacar al propio cuerpo, a las células del cuerpo, eso significa que sea autoinmune. En el caso de la diabetes tipo 2 no se considera una enfermedad autoinmune. Entonces, hay una pérdida progresiva de la secreción de insulina en las células beta. Las células beta del páncreas son las que producen insulina y estas con el paso del tiempo empiezan a dejar de producir insulina, pero no es el origen real de, de esta enfermedad, ya que como dice aquí, frecuentemente el contexto es la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico, que es un problema que lleva a la diabetes. ¿Y qué es el síndrome metabólico? Pues bueno, el síndrome metabólico a grandes rasgos se considera a la obesidad, a la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus y a las dislipidemias. Esas cuatro enfermedades o padecimientos se consideran el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico es una alteración general del metabolismo. Y obviamente esto nos lleva a la diabetes. La resistencia a la insulina por la falta de acción de la hormona insulina en las células del cuerpo también nos lleva a la diabetes. Y es principalmente de lo que estamos hablando. Si regresamos un poco a la presentación, ustedes se pueden dar cuenta que, por ejemplo, vamos a regresar. Creo que si tenemos tiempo. Por ahí se escucha un perro, no se preocupen, no está aquí adentro. Quiero que vean algo de la clínica de estos pacientes. Por ejemplo, en Laura, cuando fue al médico, detectaron algo que se llama acantosis nigricans. La acantosis nigricans es una manifestación de algo que se llama resistencia a la insulina y se empieza a manifestar en el cuerpo cuando la insulina deja de hacer la acción que tiene que hacer, que es permitirle la entrada a la glucosa en las células del músculo, del tejido adiposo y del hígado principalmente. Entonces se pierde esa función y como está muy suelta la insulina, por llamarlo de alguna forma, en el cuerpo, empieza a entrar o a quedarse en otros tejidos y el principal tejido donde se queda es la piel y es ahí donde se empieza a tomar un color más oscuro la piel, porque las células de la piel tienen un receptor muy específico para la insulina que lo acumula. Entonces, cuando llega la insulina, hace que se reproduzca mucho esa célula que produce el pigmento de la piel y se pone muy oscuro esa zona. Pero bueno, eso es un síntoma muy específico de resistencia a la insulina. Pero bueno, cuando hay resistencia a la insulina es porque ya hay una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, principalmente. Y obviamente esta alteración en el metabolismo de los carbohidratos pues nos va a llevar a algo que se llama diabetes. La finalidad de esta presentación es que nos demos cuenta que la diabetes no es simplemente una falla del páncreas, sino que es un todo del cuerpo, especialmente cuando empieza a fallar. Por eso debemos de no debemos de generalizar, mejor dicho, debemos de considerarla una alteración general del metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas principalmente, porque todos al final de cuentas se convierten en glucosa al momento que se metabolizan en el cuerpo. Ahora bien, continuando con la presentación donde íbamos, estábamos con el tipo 2 y si regresamos al concepto que es general, obviamente, pero nos da un panorama más amplio de lo que significa diabetes tipo 2, es una pérdida progresiva de la secreción adecuada de insulina de las células beta, pero también es una pérdida de la función adecuada de la insulina que nos lleva a esto que se llama resistencia a la insulina. Y esto obviamente se magnifica con el síndrome metabólico, principalmente determinado por la obesidad. Obviamente no todos los casos son igual, pero por ejemplo, como les comentaba, el síndrome metabólico no solo se compone de obesidad, también se compone de epidemias y muchas veces las personas
que padecen de diabetes, perdón, tienen una dislipidemia y son delgados. Entonces eso también lleva a esa alteración del metabolismo de los lípidos, que al final de cuentas lleva a la resistencia a la insulina y después a la diabetes tipo 2. Después, los otros tipos de diabetes, estos incluyen tipos, por ejemplo, monogénicos, que son genéticos, enfermedades del páncreas, como la fibrosis quística, la pancreatitis, que cuando son agudas hacen que la función del páncreas se pierda y con ello pues también se pierde la función del páncreas endocrino, que es donde se produce la insulina principalmente. O también hay diabetes que se induce por fármacos, sustancias químicas o incluso cirugías. Pero bueno, de estas no vamos a hablar porque es muy importante también diferenciar que los dos principales tipos de diabetes son la tipo 2, que es donde está más del 90% de las personas que viven con diabetes, diagnosticadas como diabetes tipo 2, y 5% nada más están en la diabetes tipo 1. El otro 5% se encuentra en los otros tipos de diabetes, que son las que les acabo de comentar, y la diabetes gestacional. En esta minoría están las personas que están embarazadas y que en el segundo o tercer trimestre del embarazo se les diagnostica diabetes. Obviamente las personas que vivían con diabetes y se embarazan, no se considera diabetes gestacional porque no se diagnostica como tal en el embarazo. Ahora, muy bien. Ahora, pues bueno, hasta aquí llegaría prácticamente la presentación. Les dije que iba a ser muy general y muy rápido, con la finalidad de no gastarnos el tiempo que Zoom nos permite estar conectados. Nada más nos permite estar 40 minutos y me gustaría abrir un poco el micrófono para ustedes, para poder platicar un rato con ustedes. O si tienen alguna duda, inquietud, pues por favor déjenla en el chat. Y me gustaría decirles que esto que hago principalmente lo hago porque actualmente estoy tomando un diplomado en educación en diabetes y, y pues tengo que hablar de esto principalmente o ir practicando y pues obviamente tengo que comunicar este tipo de temas con un grupo de personas. Como ustedes saben, yo tengo un podcast que se llama Salud Personal, igual las redes sociales y desde entonces pues comunico temas de salud, ahora más específico al tema de diabetes. También tengo un grupo de WhatsApp que yo espero que muchos de los que están conectados sean del grupo, que es donde principalmente les compartí esta información porque eh, agradezco su participación en el grupo y pues bueno, por eso también fueron los invitados especiales. Obviamente doy asesorías en línea por si a alguno les interesa y también consultas presenciales actualmente bajo el tema de diabetes principalmente. Y ya saben, todos es bajo el tema de salud personal. Yo soy el doctor George o doctor Jorge Israel Flores González, y pues bueno, me gusta hablar de diabetes. Pero bueno, a ver, creo que aquí tenemos una pregunta en el chat. Me gustaría que lo platicáramos. Perfecto, muy buena pregunta. Gracias, Daniel. Sí, bueno, miren, hay varios factores de riesgo, como lo estuvimos comentando durante la presentación de los casos, de los dos primeros casos. Quizá no se identificaron como tal, pero el principal factor de riesgo fue el sobrepeso en ambos. Vamos a regresar un poco para poder explicar eso y ver ahí en esa tabla o bueno, no en esa tabla, en esos casos, cuáles fueron sus factores de riesgo en los ejemplos principalmente. Pero bueno, dentro de los factores de riesgo en general está el sobrepeso, la obesidad, el tener familiares que viven con diabetes. Obviamente existe una predisposición genética o étnica, mejor dicho, en los mexicanos que nos predispone a padecer este tipo de enfermedades. Pero aquí vamos a ver el principal, aquí ya tenemos los casos en ambos. Por ejemplo, pueden identificar que hay sobrepeso, que tiene un antecedente familiar, por ejemplo, Laura con su abuelo, que quizá tenga sedentarismo, que es una empleada de oficina, pasa mucho tiempo sentada, que es otro factor de riesgo muy importante.
para el desarrollo de diabetes, el sedentarismo o el no hacer ejercicio, no hacer actividad física más allá de las actividades laborales. También la edad, arriba de los 25, 30 años, empieza un riesgo para poder desarrollar alteración en los carbohidratos. No diabetes como tal, pero sí alteración en los carbohidratos que se manifiesta como resistencia a la insulina. Por el otro lado, Ricardo también, pues bueno, es mayor de 30 años, es un conductor de Uber, por lo que pasa mucho tiempo sentado, seguramente no hace ejercicio y tiene una vida sedentaria, tiene sobrepeso y también tiene un antecedente familiar de diabetes, que es con su papá. Ahora bien, después de esto tenemos más factores de riesgo. Por ejemplo, en Laura parece ser que tiene un problema depresivo, por lo que su único refugio es comer y comer y comer y dormir, es decir, su vida sedentaria sigue aumentando. Por el otro lado, también tenemos que Ricardo tiene esta tendencia a comer lo que se encuentra en la calle, es decir, que puede llevar una mala alimentación. Ahí tenemos otro factor de riesgo muy importante. Consume refresco o bebidas azucaradas, que también aumenta mucho el riesgo. Esto todo relacionado con la alimentación. Y ahora bien, como les dije al principio, uno de los principales factores de riesgo es el aumento de peso. Si ya tenía sobrepeso Laura, con esos 5 kilos que aumenta, obviamente quizá llegó a un diagnóstico de obesidad, perdón. Entonces el simple hecho de tener obesidad es un factor de riesgo muy importante para desarrollar diabetes. También a lo mejor no es un factor de riesgo que se mencione tanto, pero el tener un trastorno de la alimentación, como el que manifiesta aquí Laura, que dice que cuando inicia a comer no puede dejar de hacerlo, es un trastorno de la alimentación que también hace que se empeore toda la situación y aumente obviamente el grado de obesidad y con ello pues el riesgo de padecer diabetes. Y pues bueno, Ricardo ya tiene síntomas clásicos de diabetes, que son orinar mucho por las noches, tener mucha sed, tener mucha hambre. Y pues bueno, creo que después también perdió algunas tallas, que es muy común en las personas que tienen reciente diagnóstico de diabetes, pierden peso. Pero esto porque hay una alteración muy importante en la utilización de los carbohidratos. Como no se puede utilizar adecuadamente, se pierde el peso de los músculos. A ver, aquí hay otra pregunta. Déjame ver. Dice, ¿es cierto que el cambio en el estilo de vida es el tratamiento principal para mejorar el control de la diabetes? Esa pregunta es muy importante y quizá lo voy a abordar en otro tema, pero voy a adelantar un poco esto. Y sí, sí, Daniel, es principalmente la piedra angular del tratamiento de la diabetes o del manejo, mejor dicho. A mí me gusta decirles a los pacientes que el tratamiento de la diabetes se tiene que dividir en tres. Si ustedes lo dividen en tres, un 100% les queda 33, 33, 33. ¿Pero qué significa cada 33? Pues bueno, el primer 33 es la alimentación. La alimentación y la actividad física. El primer 33 sí es la alimentación. El segundo 33 es la actividad física. Y el tercer 33 es el manejo médico que ustedes reciban o que reciba el paciente. Y pues con manejo médico hablamos principalmente de los medicamentos, ya sean vía oral o insulina. Y el otro 66% prácticamente es hacer ejercicio y llevar una buena alimentación o una alimentación adecuada a sus necesidades, mejor dicho. Entonces, si ustedes suman 33 más 33 son 66 y prácticamente sería una calificación aprobatoria si lo vemos en una escala del 0 al 10. Y prácticamente eh, hacer esas dos prácticas que son cambiar estilo de vida o mejorar la calidad de vida haciendo ejercicio, comiendo mejor, es el manejo de la diabetes. ¿Por qué? Porque si ustedes reducen el consumo de carbohidratos o si la persona afectada reduce el consumo de carbohidratos, de lípidos, mejora su consumo de fibra, que es muy buena también en el control de la diabetes, hace ejercicio por lo menos 30 minutos al día, 5 días a la semana, que es una recomendación general, obviamente eso hace que se utilice mejor lo que se está consumiendo. Y por eso se dice que es el cambio de estilo de vida el principal manejo de la diabetes. Y sí, es muy importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo,
los que hacemos educación en diabetes, principalmente basamos nuestra práctica en eso, en enseñarles a las personas que viven con diabetes, pues cómo tiene que hacer ejercicio, qué tipo de ejercicio tiene que hacer, con qué intensidad, cómo tiene que monitorizar su glucosa durante el ejercicio o previo al ejercicio. Eso hablando del ejercicio, por ejemplo, de alimentación, obviamente tenemos que hablar de raciones, de porciones, de qué alimentos tienen mejor calidad para consumir, qué alimentos no son tan viables Qué consumir. Entonces, manchitas. Cayó mucho. sí, a veces falta mucho orientar al paciente en este tipo de Ay, conductas o de chiquito, prácticas y pues precioso. se queda muy general, muy apegado al tratamiento médico. Y si ustedes solo hacen o si el paciente solo hace tratamiento médico, pues no es suficiente porque solo es un 33% y por eso tenemos tanto descontrol. Entonces, básicamente el tratamiento o el manejo de la diabetes lo hace la persona afectada, siempre y cuando esté bien orientado. Entonces, sí es muy cierto que el estilo de vida es lo que hace la diferencia en el tratamiento de la diabetes. Espero que haya quedado un poco claro esa parte. Gracias por tu pregunta, es muy, muy importante y muy, muy enriquecedora. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o dudas, por favor háganlas con confianza. Igual, si no las respondemos eh, en esta transmisión, pues bueno, las vamos a resolver en otro. Mire, esta es otra pregunta muy importante. ¿Cuál es el impacto psicológico que tiene el paciente en el diagnóstico reciente? Obviamente es muy importante porque asimilar un diagnóstico de una enfermedad crónica, que significa que vas a vivir con ella a partir de ese diagnóstico, pues es muy difícil asimilarlo. Y entonces vienen problemas de depresión, de ansiedad. Hay algo que se llama diestrés por diabetes, que es cuando el paciente que vive con diabetes no puede adaptarse al estilo de vida que tiene que seguir a partir de ahora. ¿Por qué? Porque obviamente estamos educados o nos han educado a vivir de cierta forma. Desafortunadamente, a veces no es la forma correcta de vivir y pues la consecuencia, desafortunadamente, es padecer este tipo de enfermedades. Entonces, obviamente, para cualquier persona es un golpe muy fuerte el recibir un diagnóstico de diabetes. Ahora, algo muy importante que me gustaría compartir y que hoy vi, porque a veces también pasa y lo escuchas con los pacientes, es que dicen, pues yo ya me dio diabetes y yo ya me voy a dejar morir, ¿no? O ya no voy a hacer nada. Voy a comer lo que sea porque si así lo quiere Dios, pues así me voy a morir, no sé. Y desafortunadamente, el tener ese tipo de pensamiento, pues lleva simplemente a las complicaciones más graves de la diabetes, que son las complicaciones crónicas, perdón. ¿Pero por qué? Porque al final de cuentas, si la persona se olvida de la diabetes como es su objetivo al tener ese tipo de pensamiento, la diabetes no se olvida de la persona y sigue afectándola con el paso del tiempo. La diabetes no es una enfermedad que te mate de un día para otro o que mata a la persona de un día para otro. Desafortunadamente va haciendo estragos poco a poco y va afectando poco a poco al cuerpo hasta que pues ya no puede más el cuerpo, pero es una muerte muy, muy larga y muy agónica porque como tal no es de un día para otro. Entonces, pues eso también impacta mucho en las personas que viven con diabetes, hablando de la psicología, y pues eso es principalmente algo que es difícil a veces asimilar y que muchas veces en la consulta también no se aborda, pero es, por ejemplo, en la consulta de educación en diabetes tenemos que abordar también esa parte del estado de ánimo. Hay un punto muy importante en la educación en diabetes que es abordar esta parte, pero desde un punto de vista de cómo vive la persona su enfermedad, porque todos al final de cuentas tienen una sola enfermedad. Sí se puede generalizar, todos viven o padecen diabetes, pero al final de cuentas la persona que vive con diabetes eh, está viviendo su propia enfermedad. Me acaba de salir una notificación de que nos quedan 10 minutos, amigos. Pero bueno, vamos a contestar a esta última pregunta.
Dice, ¿es el mismo medicamento para todos los diabéticos? Bueno, miren, en primera, a mí no me gusta decirle a las personas diabéticas porque al final de cuentas a la persona no la define una enfermedad, sino cómo vive su enfermedad y por eso debemos de hacer el cambio del comentario, de la forma en que percibimos esta enfermedad, diciendo a la persona que vive con diabetes, porque antes de la enfermedad siempre hay una persona. Y hablando del tratamiento, sí, el tratamiento se tiene que individualizar mucho, o sea, no puedes, como les comentaba hace un momento, se puede generalizar y se puede hacer conceptos a gran escala, pero al final de cuentas, cuando tú tienes a un paciente de frente, pues tienes que ver sus necesidades, porque muchas veces también debemos de pensar en la economía del paciente, en cómo vive, en cuáles son sus gastos principales, y obviamente tenemos que adaptar el tratamiento en esas necesidades que el paciente nos puede expresar. Entonces, como tal, algunos medicamentos sí son de muy fácil acceso y sí se generalizan, pero siempre hay que estar viendo qué medicamento nos funciona mejor con este paciente específico. Ahora, otra pregunta dice, ¿es cierto que la progresión y complicaciones de la enfermedad es por los descontroles constantes o constantes, dice aquí? Sí, desafortunadamente hay un indicador que aquí también lo comentamos en la presentación que se llama hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada principalmente es un indicador de control de la enfermedad. Cuanto más alto es la hemoglobina glicosilada, eso nos traduce un peor control de la enfermedad. Y por eso los médicos a veces somos un poco, hacemos mucho hincapié en controlar la hemoglobina glicosilada, porque a mayor descontrol de ese indicador, mayor es el riesgo de presentar complicaciones de la diabetes crónicas, como lo son neuropatía diabética, nefropatía diabética, pie diabético, todas las complicaciones crónicas de la diabetes, que vamos a hablar también de esto en otro tema, pero sí, como bien dices, los descontroles constantes de la enfermedad hacen que este indicador hemoglobina glicosilada no se lleve a la meta y obviamente haya un mayor riesgo de padecer estas complicaciones de la diabetes. Pero sí, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Por aquí también habíamos puesto la hemoglobina glicosilada. Y por ejemplo, aquí en nuestros ejemplos, hablando así a grandes rasgos por el momento, podemos ver que Laura tenía una hemoglobina glicosilada de 8%. Lo normal es que tengamos una hemoglobina glicosilada abajo de 7. Y bueno, se dice que las personas que viven con diabetes tienen que tener una hemoglobina glicosilada abajo de 7 cuando se habla de un buen control. Si está por encima de 7.5 ya es un descontrol o se dice que la persona no tiene un buen control. Las personas que no viven con diabetes o que están sanas deben de tener abajo de 6.5. Es como el límite. De hecho, ya 6 a 6.5 se considera prediabetes y eso ya tiene que también alertar a la persona para que empiece a hacer algo. Principalmente cambios en cambio en su estilo de vida. Por ejemplo, aquí Ricardo tenía 12% de hemoglobina glicosilada y eso es una hemoglobina muy alta. Y eso significa que está muy descontrolado y que su riesgo es mayor de padecer enfermedades o complicaciones Dame crónicas la de la mano, diabetes, mejor dicho. la manita. Obviamente Laura está más cerca del rango de control y es un poco más fácil a veces llevar a ese paciente a ese control. Obviamente tiene que poner mucho empeño, como ya lo habíamos comentado. El manejo principalmente se hace por parte de la persona afectada, obviamente que esté bien orientado, bien capacitado para poder hacer ejercicio, para comer mejor, para saber tomar sus medicamentos o aplicar su insulina. Y pues eso va a ser la diferencia general en el tratamiento, en su manejo. Pero bueno, amigos, como solo nos quedan 5 minutos, yo les quiero agradecer mucho el que se hayan conectado. Y pues bueno, como les comentaba, esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque actualmente estoy estudiando un diplomado en educación en diabetes, donde estoy viendo todo este tipo de contenidos para compartir, eh, pues de qué se trata esta enfermedad, porque está demostrado que el conocer una cosa, pues nos hace
sentirnos más seguros al momento de tomar decisiones. Y por ejemplo, a las personas que viven con diabetes tienen que tomar decisiones día con día, ya sea porque un día tuvieron hipoglucemia, ya sea porque un día se les atravesó un pastelito y tienen que resistir el no querérselo comer o el no podérselo comer, o un día, no sé, se les bajó mucho la glucosa y cayeron inconscientes, entonces la familia tiene que saber qué hacer también. Entonces, sí, una persona que vive con diabetes no tiene que vivir solo su enfermedad, su familia tiene que acompañarlos, incluso apoyarlos, porque al final de cuentas esos cambios en el estilo de vida también repercuten en la salud de las personas que viven con él. Entonces, hay que, hay que adaptarnos a la vida nueva de que tiene que tener una persona que vive con diabetes, todos. Pero bueno, yo les agradezco mucho el que se hayan conectado. Ya no me deja abrir aquí lo de los comentarios, pero gracias a todos los que hicieron preguntas, fueron muy enriquecedoras. Y pues yo espero verlos la próxima semana, igual en otra pequeña sesión, para ir abordando con más profundidad de qué se trata esta enfermedad y pues que todos tengamos un panorama más amplio de la diabetes. Principalmente voy a hablar de diabetes tipo 2 porque es la más común en nuestra población, en nuestros amigos, familiares, conocidos que tenemos. Siempre hay alguien que tiene diabetes tipo 2 y pues bueno, hay que también saber hay que también saber qué podemos hacer por ellos, ya sea que les compartan este tipo de información, que nos ayuden con esto que les acabo de compartir para orientarlos mejor y pues evitar esos problemas que genera la desinformación. Entonces hay que hablar de salud más y pues bueno, tratar de que la información que hablemos sea correcta, sea adecuada y sea bien entendida por todos los que la reciben. Pero bueno, si ustedes me quieren seguir, compartir este contenido, lo van a encontrar como podcast en Spotify, en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram. Obviamente se los voy a compartir el link en el WhatsApp desde YouTube. Y pues bueno, si alguno quiere una asesoría en línea, con gusto escríbame o una consulta presencial, también con mucho gusto los atenderé. Y pues bueno, ya saben, a mí me encuentran como Salud Personal o como el Doctor George. Y pues ha sido muy grato estar con ustedes estos 40 minutos que ya casi son. Pero bueno, les agradezco mucho que hayan estado aquí conectados. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y pues bueno, que estén muy bien. Bye.